Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignali. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignali, al servicio siempre para tu salud. Y también Médicos en la Radio. Este espacio llega gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Ven a NAC Clinic y comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta, implantes dentales, brackets, blanqueamientos y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Buenos días, Erasme. Buenos días, Giancarlo de La Paz. Buenos días, doctor. Plato fuerte hoy. Pérez, y, buenos días, doctor Giancarlo de La Paz, nuestro invitado en el día de hoy, como todos los miércoles, final de mes ya. Así es, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de estar aquí. Para mí es un placer, un privilegio realmente poder venir aquí y compartir un poco acerca de las cuestiones de mi especialidad para que la población pueda entender ciertos temas y pueda orientarse y, digamos, podamos contribuir a todo lo que es no solo la curación, sino la promoción y prevención en temas de salud y enfermedad. Giancarlo, hablando de hoy de la parte neonatal, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar un tema que lo tocamos en los inicios, mis primeras visitas. De manera así general. Uh-huh. Y es sobre la evaluación auditiva neonatal o pesquisaje auditivo neonatal. Una cuestión que en este país estamos un poquito atrasados en comparación a otros, pero que bueno, vamos caminando. De la mano de los pediatras, de la mano de los otorrinos y de la mano de nuestros legisladores, que también ya hay ciertos proyectos de leyes y leyes que están a favor de eso, ¿no? De que sea una norma en todos los hospitales y clínicas del país la evaluación auditiva a todo el recién nacido, tanto que tenga factores de riesgo como que no tenga factores de riesgos. Pero, o sea, ¿cuál es la cuestión aquí? O sea, ¿por qué es importante, antes de empezar a definir esto, hacer la evaluación auditiva neonatal? Como su nombre lo dice, no es más que una serie de pruebas que se le van a hacer al niño en los primeros días de vida, en los primeros meses de vida, para determinar si las estructuras que determinan la audición están presentes, o sea, si el niño nació con todos los elementos anatómicos necesarios para poder desarrollar la audición y si realmente escucha, que son cosas diferentes. Usted puede tener todo el aparato auditivo desde el punto de vista anatómico bien formadito, o sea, sin ningún tipo de malformación, pero eso no le garantiza poder escuchar. Entonces, estas pruebas determinan ambas cosas. Primero, si está todo presente, todo lo que debe estar anatómicamente hablando, y si funciona. La importancia de esta prueba radica en el lenguaje, y esto es lo fundamental de la exposición del día de hoy. Lo que nos define como entes sociales, o sea, como seres que interactuamos, es precisamente el lenguaje, es lo que nos diferencia del resto de los animales. El lenguaje, tanto en el pensamiento como en la expresión del mismo a través del habla. Entonces, para poder desarrollar el lenguaje es vital poder escuchar. Repito, para poder desarrollar el lenguaje es vital poder escuchar. No existe desarrollo del lenguaje y por ende y de la expresión del mismo mediante el habla si previamente no se escucha para poder aprender la expresión, en este caso, de dicho lenguaje. Y por eso es que se utiliza muchas veces el término de sordo mudo. O sea, porque para tú no poder hablar, primero no escuchaste. O sea, no existe eso de que la persona es muda, o sea, que no pueda hablar, sino que es sordo mudo, que no pudo desarrollar la expresión del lenguaje mediante el habla, porque primeramente no escuchó. O sea, puede sonar un poco como que a trabalengua, pero la idea es esa, que si no escuchamos, si no somos capaces de oír, no seremos capaces de desarrollar el lenguaje. Y eso es lo que como otorrino, en la esfera pediátrica, nosotros priorizamos. O sea, que ese niño tenga todas las garantías para que pueda desarrollar el lenguaje. Otra cosa
que sustenta la importancia de estas evaluaciones es algo que se conoce como neuroplasticidad. En los primeros días, meses, años de vida es donde más conexiones neuronales se establecen y es el tiempo en el que tenemos para poder tratar de corregir cualquier alteración que haya y poder potenciar ese aprendizaje, en este caso el desarrollo del lenguaje en el niño. Porque lo que no se gana en las primeras etapas de la vida no se gana después. Es decir, no es lo mismo darnos cuenta de que un niño no escucha a los 3 años, como nos pasa, llegan a la consulta niños de 3, 4 años, 2 años, que el papá creyó que era un poquito lento o que eso era normal. O sea, no es lo mismo hacer el diagnóstico a los 4 años, a los 3 años, que hacerlo a los 6 meses. O sea, el tiempo que tenemos para actuar y para poder jugar, en el buen sentido de la palabra, con esa neuroplasticidad, pues nos va a dar ganancias mayores que si empezamos a trabajar temprano, que si empezamos a trabajar después de los 3 o 2 años, cuando llegan muchos niños. Es decir, que esto del pesquisaje auditivo neonatal no es cuestión de juego, o sea, es una cuestión seria que tanto el personal de salud, tanto el personal que dirige la nación, porque esto es un problema de la nación, y finalmente los padres y los pacientes tienen que conocer. Dígame, doctor. Giancarlo, o sea que la evaluación neonatal, o sea, tú estás mencionando que un niño que a partir de los 3 años ya es como que sería, está contra el tiempo, tiene el tiempo encima para ir. ¿Cuál es la edad, o sea, que recomendamos ustedes como otorrinos, a los pediatras también, principalmente los pediatras neonatólogos, que son los que ven los niños al principio de su vida? ¿Cuál es la edad recomendada para hacer la evaluación auditiva neonatal? También hay otras pruebas que tienen que hacérsele al infante, precisamente a este tema que nos compete en el día de hoy. Exactamente, sí, para allá vamos, doctor. Quise empezar por el tema de la importancia, para que se quede grabado el por qué es necesario estas pruebas. Ahora bien, ¿en qué consiste estas pruebas y el tema de la edad? Normalmente, lo ideal, lo que establecen los protocolos internacionales, es que estas pruebas, que ahora voy a explicar cuáles son, se deben realizar al momento del alta hospitalaria. O sea, cuando el niño nace, al momento del alta, se le deben hacer las pruebas. Y se deben repetir a los 3 meses. Eso es lo ideal, lo ideal. No obstante, en nuestro país realmente un porcentaje muy mínimo se le hace al momento de nacer, puesto que no todos los hospitales cuentan, desgraciadamente, con los protocolos. Pero bueno, por lo menos si lo podemos hacer a los 3 meses, está aceptable. O sea, lo ideal es que ningún niño pase de los 3 meses sin hacerse su pesquisaje auditivo neonatal. Repito, lo ideal es al momento del alta hospitalaria, o sea, cuando el niño nace, cuando le van a dar de alta, y luego repetirla a los 3 meses. Pero que un niño se la pueda hacer como tiempo, digamos, máximo a los 3 meses, pues se acepta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estas pruebas? Son 3 pruebas fundamentales. La primera de ellas se llama emisiones otoacústicas. Emisiones otoacústicas. Esta pruebita, todas son pruebas indoloras. Se le coloca un aparatico en el oído al niño, en la oreja, que lo hace todo. Lo único que necesitamos es que el niño esté tranquilo y en cuestiones de minutos ya la prueba está lista. Estas emisiones otoacústicas lo que evalúan es la integridad del oído interno, específicamente de la cóclea, específicamente de las células ciliadas internas, que es donde está realmente el receptor de la audición. O sea, estas pruebas lo que nos van a decir es que la cóclea, el oído interno, la parte del oído que se encarga de recibir el estímulo sonoro, está ahí, está presente, está activo. Si está activo, ya eso por lo menos nos garantiza de que pueda que el niño escuche. O sea, es un pesquisaje, por eso se llama pesquisaje. Esta pruebita que dura a lo mucho 1, 2, 3 minutos, según el niño colabore, se hace de forma bilateral, por supuesto, repito, ideal al momento del alta y repetir a los 3 meses, pero si no, bueno, a los 3 meses se acepta. Con esta prueba, repito, lo que determinamos es que el oído interno, específicamente la cóclea, donde está el receptor de la audición, esté presente. Esta prueba normalmente se interpreta como que pasó o como que no pasó. Si pasó, nos da un indicio de que eso anatómicamente está bien formado, pero ojo, no nos dice si el niño escucha realmente, solo nos está diciendo que ese oído interno, o sea, la parte coclear del oído interno, donde está el receptor de la audición, está formadito.
La segunda prueba que hacemos es la impedanciometría. Esta prueba lo que nos va a hablar es de las características anatómicas de todo el aparato auditivo antes de llegar a la cóclea, o sea, de lo que es oído externo y oído medio. Entiéndase, evaluamos conducto auditivo, evaluamos el tímpano, o sea, la membrana timpánica, y evaluamos las cadenas de huesecillos. Recuerden que en el oído hay 3 huesecillos que tienen cierta movilidad. Igualmente aquí, que esta prueba, digamos, resulte sin alteraciones, lo que nos quiere decir es que anatómicamente hay una integridad de lo que es esa parte del oído externo y medio, pero tampoco nos dice si el niño oye. Y usted dirá, bueno, doctor, pero entonces, ¿para qué vamos a hacer eso, verdad? Porque estas pruebas nos van a decir a qué niño yo le debo hacer la tercera prueba, que es la prueba de oro, que se llama potencial evocado auditivo, y a cuál niño no. O sea, estas 2 pruebas iniciales lo que me van a dividir la muestra en a este niño yo sí debo hacer la tercera prueba, que se llama potencial evocado auditivo, que esa sí me dice si el niño escucha o no. Y bueno, a este otro grupo pues no es necesario hacérsela. La tercera prueba, que es el potencial evocado auditivo, en resumen, o sea, en palabras sencillas, lo que trata es de detectar los potenciales eléctricos que se producen en el cerebro cuando recibe el estímulo auditivo. O sea, eso se dibuja una onda en un papel, un trazo en un papel, que me dice que efectivamente en el cerebro se registraron potenciales eléctricos, hubo actividad eléctrica en respuesta al estímulo sonoro. Y por lo tanto, si esa respuesta eléctrica se produjo y se detectó, significa que el paciente escucha. Eso es en palabras sencillas. Bueno, dígame, doctor. Vemos que la importancia que tiene esa evaluación inicial cuando el niño nace, pero vemos que la estadística en nuestro país, tanto como en los pediatras como en los perinatólogos, que son los encargados de recibir ese nuevo producto que viene, no toman en cuenta como estas medidas preventivas. O sea, como que debe de haber una socialización entre para decirlo más amplio, entre ambas sociedades, que se tome como parámetro. Porque quizá entendemos que Pedernales no tiene otorrino. Podemos entender que Jimaní no lo tiene. Pero hay que tratar la forma de que en las provincias cercanas este servicio se le brinde a aquellos infantes que acaban de nacer. Y así se pueden detectar múltiples patologías que a futuro pueden ser un trastorno para este propio niño. Sí, doctor. Justamente al inicio hablábamos de que como país estamos atrás. Es triste, pero es cierto en este tema. Y yo decía que esto es un problema de nación. O sea, no solamente un problema de la clase médica ni del paciente, es un problema de la nación. Porque, o sea, el futuro de la nación son los niños. Y hay que garantizar que estos puedan crecer con salud. Entonces, primero que todo, para darle respuesta a lo que usted planteaba, el Estado, el gobierno, tiene que comprometerse a establecer políticas, a equipar los centros públicos con estos instrumentos que son bastante caritos, a establecer los protocolos desde el punto de vista legal para que sea de forma obligatoria y digamos de forma universal en todos los hospitales, que a cada niño se le pueda hacer al nacer su evaluación auditiva neonatal. Paréntesis, el Hospital Regional Jaime Mota de nuestra amada provincia de Barahona tiene unos equipos de evaluación auditiva que fueron donados, si no me equivoco. Los pediatras del centro son los que tienen más información que yo. Y ese departamento está cerrado. Eso está cerrado. Esos equipos están ahí cogiendo polvo. Eso lo donó UNICEF. Ah, bueno. Fue completo. Eso fue para el programa de Mamá Canguro. Exactamente. Que debió ya estar en función porque tenemos recursos humanos y si no se manda a capacitar. Exactamente. Habría que ver cuál fue la causa. Bueno, el director regional debería darnos una llamadita y explicarnos. Sería lo ideal. Cerrado, sería lo ideal. Pero eso debió estar en funcionamiento. Claro. Pero también a veces nos enfocamos mucho tanto en el nivel público, pero se nos olvida que también tenemos un nivel privado que no acapara el mismo volumen de nacimientos por día como lo ocupa el sistema público, pero también debería también tenerse pendiente en este sentido. Claro. Lo otro es el papel del pediatra y los perinatólogos. O sea, los pediatras tienen que estar actualizados en este tema y a sus pacientes enviarlos ideal a los 3 meses para hacerse su evaluación auditiva. De hecho, hay muchos pediatras aquí, después que yo llegué, que ya tenemos ese protocolo. A los 3 meses, evaluación con el otorrino. Ellos van allí, se revisa el paciente y se le manda a hacer sus pruebas auditivas que en Barahona se están realizando. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. O sea, que el pediatra también tiene que procurar actualizarse en estos temas y mandar a los niños a la evaluación. En realidad, la población en sentido general no sabe que existen protocolos
de seguimiento al infante, al niño recién nacido. Nosotros como médicos, como pediatras, como médicos familiares, somos los que estamos llamados de orientar a la población. Porque, por ejemplo, cuando nace un niño, muchos niños ni siquiera se evalúan con el pediatra, vuelven si presentan alguna patología que tienen que ir de emergencia. Nosotros no tenemos como cultura los dominicanos. Cultura de la puericultura, o sea, de que el niño vaya mensualmente al pediatra. Así es. Lo llevan cuando se enferman. Entonces, es un trabajo de nosotros como médicos. Todos los médicos están involucrados, igual que el mismo sistema de salud pública también y el Servicio Nacional de Salud. Deben protocolizar, no con este tema, sino con todos los temas. Todo el pesquisaje. Y principalmente con este tema imagínate que un niño, como usted dijo ahorita, después de los 3 años, él haya llegado a los 3 años y nunca se ha hecho una evaluación auditiva y que este niño es un niño que llega sin poder hablar, o sea, que no habla. Sin poder hablar, ya se perdió la oportunidad, por lo que te explico ahorita, de que ese niño pueda hablar y pueda escuchar adecuadamente, y por ende va a ser un niño que se va a desarrollar totalmente deficiente. Porque hablar, el lenguaje es lo principal que nosotros tenemos como seres humanos. Sí, o sea, doctor, después de esa edad, discúlpeme, sí hay cosas que se pueden hacer, pero o sea, la respuesta no va a ser la misma como que usted haya empezado a trabajar de forma precoz, estimulando ese oído antes de llegar al tratamiento final, que en un rato lo vamos a explicar. A veces vemos que exigimos mucho al Ministerio de Salud Pública y vemos que a veces queremos tener la medicina la mejor posible para dar un buen servicio a la población. Pero la población debe de entender lo siguiente, que este es el único país que maneja un presupuesto muy bajo para salud. Y como usted mencionaba, todos los equipos en salud son costosos. Y un sistema que no lleva el porcentaje que requiere, como siempre es exigido, que se estima que debe ser el 5% al 6% del PIB que se debe invertir en salud. Y en nuestro país se invierte el 2.3%. O sea, que no vamos a tener los recursos necesarios para garantizar la salud que requiere la población adecuada, que se necesita hoy en día al avance de la tecnología que va avanzando. O sea, también debemos sentarnos en esa parte, que quizás los gobiernos quieren hacerlo. Decimos, no, el minuto está preocupado, pero ese minuto, ¿con qué lo hago si no tengo los cuartos? Nada más hay que ver que para darle el aumento a la clase médica, tuvieron que hacer recortes a instituciones que todavía se debe dar vergüenza. Cuando yo vi que había que hacer unos recortes a instituciones públicas que necesitan sus recursos, se lo van a quitar para darnos un aumento a nosotros. O sea, un aumento que ya debe ser previsto cada año, que lo dice la ley. Entonces, siempre vamos a seguir con el déficit financiero en el área de salud. Es así. Entonces, nos quedamos en el tema de que estas pruebas de pesquisaje, las 2 primeras, las emisiones otoacústicas y la impedanzometría, nos decían a qué niño debemos realizarle el potencial evocado, que es la prueba final, la que nos dice si escucha o no y a qué niño no. Pero hay otras cosas que se toman en consideración para esto, y son los factores de riesgo. Estos factores de riesgo se dividen en 3 grupos. Factores de riesgo prenatales, es decir, enfermedades durante el embarazo. O sea, desde el embarazo estamos previendo que la audición y cómo la vamos a estudiar. Factores de riesgos perinatales, o sea, cuestiones que pasan durante el parto o cesárea, y factores de riesgos postnatales, que son cuestiones que suceden después que el niño nació. En los factores de riesgos prenatales, todas las enfermedades maternas, la diabetes durante la gestación, la hipertensión gestacional, traumas, consumo de fármacos que puedan dañar el desarrollo del embrión y o feto que se esté formando, la exposición a radiaciones, los hábitos tóxicos como fumar o bebidas alcohólicas durante el embarazo, el no consumo adecuado del ácido fólico o vitamina B9, que eso es otro tema que algún día lo vamos a tratar. O sea, cualquier situación que suceda durante el embarazo que produzca una anoxia al desarrollo adecuado de ese feto es un factor de riesgo auditivo y puede desencadenar alteraciones auditivas ya desde antes del nacimiento. Entonces, el ginecólogo tiene que estar atento a todas estas cuestiones para tratarlas de forma precoz, las infecciones vaginales, las infecciones urinarias, o sea, cualquier enfermedad materna. Luego, el otorrino, ya cuando el niño llega, también tiene que hacer un exhaustivo interrogatorio buscando estos factores, porque el niño
que tenga factores de riesgo, aunque las 2 primeras pruebas de pesquisaje sean normales, lleva el potencial evocado auditivo. Y es la importancia de lo que estoy diciendo. Es decir, vamos para atrás. Aunque el niño al nacer, al momento del alto, a los 3 meses, le hacemos las emisiones otoacústicas y le hacemos la impedanciometría, y estas pruebas son normales, pero tiene factores de riesgos, ya sea prenatales, lo que mencioné, los perio postnatales que vamos a mencionar ahora, cualquiera de ellos, ese niño automáticamente ya le toca su potencial evocado auditivo. ¿Por qué? Perdón. Las 2 primeras pruebas, repito, no necesariamente me dicen si escucha o no, solamente me hablan de la integridad de todo el aparato auditivo, pero no me dicen si escucha o no. Por lo tanto, niño con factor de riesgo, aunque las pruebas sean normales, toca potencial evocado auditivo a los 3 meses. ¿Cuáles son los factores entonces perinatales? Bueno, todo lo que sea extraño durante el parto cesárea. El parto instrumentado en sí mismo, que gracias a Dios aquí en Dominicana ya esa práctica se ve poco. La cesárea en sí misma es un factor de riesgo, porque no es el parto natural. Que el niño haya tenido algún tipo de sufrimiento fetal durante el trabajo de parto, o que se haya hecho caquita y haya aspirado meconio, o que venga una presentación anómala, o que se haya caído al momento de nacer, o que haya tenido ictericia durante los primeros días de nacido. Cualquier cuestión perinatal es un tema de broncoaspiración, o sea, cualquier cosita que suceda que se vaya de lo normal ya es un factor de riesgo, y ese niño también le toca su potencial evocado auditivo, aunque las pruebas sean normales. Y luego están los factores postnatales, que estos sí son fundamentales, y aquí hago un acápite en algo que se llama programa ampliado de inmunización. ¿Así? Sí, claro, sí, de la vacuna. El PAI. Hago un acápite en el esquema de vacunación, porque ese esquema de vacunación previene muchas de las enfermedades que son directamente causa de daño auditivo. Dentro de ellos la meningoencefalitis por meningococo o por neumococo, o las complicaciones cerebrales de una otitis media aguda, que todas las bacterias que causan las infecciones de oído, o sea, las principales, quiero decir, están cubiertas en el esquema de inmunización. Es decir, que es importante vacunar a nuestros niños. Cierro paréntesis. ¿Cuáles son las enfermedades fundamentales postnatales? Bueno, el tema de las paperas, el tema del sarampión, rubeola, sobre todo en los que no se han vacunado, el tema de la meningoencefalitis, el tema de las otitis que son frecuentes en los niños. Pero repito, si vacunamos, podemos prevenir estas. Traumas, infecciones de la vía respiratoria alta que se puedan complicar con infecciones de oído. Es decir, cualquier situación postnatal de esta que he explicado también son factores de riesgo que se deben considerar. Ahora bien, le hacemos el potencial evocado a este niño al 3er mes y el potencial evocado auditivo es normal. Bueno, perfecto, el niño escucha, su vida normal, su seguimiento con otorrino anual como se establece, que es lo ideal. Cada año se debe ver el niño con el otorrino. Ahora, si el potencial evocado auditivo dice que no, que este niño no escucha, el protocolo dicta que se debe a los 3 meses posterior al primero volver a repetir el potencial. Y si definitivamente ya a los 6 meses ese potencial dice que no escucha, entonces, ¿qué hacemos? Aquí es importante saber que todas las afectaciones auditivas, todas, el 100% de ellas, tienen algún tipo de tratamiento. Escuchen, todas las afectaciones de la audición, todas tienen algún tipo de tratamiento. Tratamiento que puede lograr la recuperación total o parcial, pero es un tratamiento al fin. Claro, la cuestión está en el tema de los costos. O sea, hay tratamientos que pueden ser muy asequibles, pero hay otros que son extremadamente costosos. ¿Cómo es la cosa? El niño lo evaluamos, tiene factores de riesgo, las pruebas salieron alteradas, el potencial evocado auditivo fue alterado, definitivamente tiene un problema auditivo. ¿Qué hacemos con ese niño? Bueno, según el nivel de daño y de pérdida, existen las diferentes opciones que podemos ofertarle a este paciente. Pero a donde yo quiero dirigir la charla, conversatorio, exposición de hoy, es hacia los niños que tienen un daño coclear en sí. O sea, que no es una cuestión de la conducción del sonido, sino que el receptor de la audición no está trabajando de forma adecuada, que estos niños van a llevar un tratamiento final que es el implante coclear. Yo me estoy saltando muchas cosas, pero quiero ir a este punto específico. Que es el más importante. Exactamente. Este implante coclear es un tratamiento quirúrgico en donde al niño, como su nombre lo indica, se le implanta prácticamente un oído nuevo de paquete. Pero ese es caro. No, es sumamente costoso. Estamos hablando de millones de pesos. Pero
devuelve la audición en su totalidad y permite el desarrollo del lenguaje. Entonces, estos niños, la importancia del pesquisaje es que cuando hacemos el diagnóstico precoz, podemos ir estimulando ese oído mediante prótesis auditivas de vía conductivo, de vía aérea, o sea, por el hueso o por el conducto auditivo, por el aire, hasta llegar la hora del implante coclear, porque el implante no se hace de una vez. O sea, hay que esperar que el hueso temporal madure, o sea, se consolide un poco, que es siempre después de los 5 años que establecen algunos protocolos. Rara vez se puede hacer antes, aunque bueno, en medicina nada es cuadrado. Pero donde quiero llegar es que ese niño debe ir estimulándose, ese oído debe recibir estimulación previo al implante coclear, porque el ejemplo que ponía del niño que llega con 3 años, con 4 años, ya a ese no le podemos garantizar que el implante sea 100% efectivo, por ejemplo. Pero al que sí hacemos el diagnóstico precoz, que lo vamos estimulando de acuerdo a la gravedad de su pérdida auditiva, entonces sí garantizamos que cuando finalmente se haga el implante coclear, pues la mejoría sea del 100% y este niño pueda finalmente aprender a hablar. Carlos, ¿por dónde anda el costo de un implante coclear? Por los 3 millones de pesos, más o menos. Claro, hemos tenido, yo he diagnosticado como entre 10 y 15 casos de pérdida auditiva neurosensorial profunda que requieren implante coclear, y de esos, unos 7, 8, si no me falla la memoria, ya están implantados. Eso se hace en Santo Domingo. O sea, hay un equipo, yo trabajo con una empresa y un equipo de médicos que son los que hacen el implante coclear, pero a donde quiero llegar es que no todo es a golpe de bolsillo. O sea, esos pacientes... Es como una fundación. Exactamente, sí. Y, o sea, a la hora del diagnóstico se le hace una cotización del equipo, se le hacen diferentes tipos de cartas que estos familiares pueden ir a la gobernación, con el diputado, con el senador, y así han logrado, porque todos han sido de escasos recursos, han logrado recaudar el dinero y operarse. Porque repito, o sea, tenemos un tiempo de que hacemos el diagnóstico hasta cuando te vamos a operar. Mientras tanto, te vamos estimulando ese oído. Y durante ese tiempo, el paciente, bueno, puede, el familiar, hacer las diligencias para el tema de la recaudación del dinero para esta cirugía. Pero eso es mágico, o sea, el implante coclear es mágico. Lo ideal devuelve la vida a la persona. Se le devuelve su vida ideal completa. sería que esto estuviera cubierto en el plan básico y en el SENASA subsidiado, que así no tuviera uno que está mendigando a la gobernación, diputado. No en el plan básico, sino en el por el monto que requiere. Hay que recordar que dependiendo del valor al costo, se va incluido en diferentes planes que tiene la Ley de Seguridad Social. Sí, y se puede, doctores, se puede, porque por ejemplo, todo el mundo sabe, yo soy egresado de Cuba. Cuba es un país que económicamente está mucho peor que nosotros, pero sin embargo en Cuba esto se hace totalmente gratis. Entonces, ¿cómo ellos pueden y nosotros no? La voluntad política, porque, explíqueme. No, lo que pasa es que el gobierno o los gobiernos anteriores nunca han querido modificar nuestro plan básico de salud, ni tampoco no han querido modificar la Ley de Seguridad Social, pero sí la modifican para ciertos detalles que no vienen a la causa. Tenemos una llamada, Miguel. Ok. Entonces, este tema, que realmente es un tema muy serio y que se habla poco, porque esto sería este tema se habla muy poco. Junto con la evaluación visual, con el pesquisaje completo neonatal, las pruebas sanguíneas que se hacen. O sea, esto tiene que ser un tema que esté diariamente en todos los medios de comunicación. Con la evaluación cardiológica. Todo. Nosotros los seres humanos le tenemos mucho miedo al corazón. Entonces, no es el corazón nada más que no necesita el corazón, porque es un órgano vital que manda sangre a toda la economía, pero nosotros necesitamos todos los otros órganos también, porque son los que nos permiten vivir una vida plena, como es el oído y el habla también. Si no escucha, no entiende. Exacto. Y no desarrolla el lenguaje, que es la importancia fundamental de lo que estamos aquí hablando hoy. Y si tuviéramos una salud que es equitativa para todos, como dice Carlos, que deberíamos debería, ¿verdad? 24 yo soy de lo que creo que la salud, como la educación, debe estar en manos del Estado. O sea, que no existan intermediarios. Por ejemplo, tenemos una seguridad social donde realmente los que manejan la salud, en su gran mayoría, que es del régimen contributivo, con las famosas administradoras de riesgo de salud, lo que realmente obtienen solamente ganancia para ellos, y pagamos un seguro social
que de nada nos sirve, prácticamente, porque nos dan apenas un cuarto de lo que nos deben dar en materia de salud para el bienestar de la población. Y durante tengamos una ley de seguridad social donde las administradoras de riesgo de salud o las grandes empresas financieras de este país estén decidiendo qué te toca y qué no te toca en el sistema de salud, qué medicamento te toca, qué cirugía te toca, cuál no y cuál sí, lamentablemente vamos a vivir jodidos en este sistema de salud que llevamos. Pero eso lo vamos a continuar cuando retornemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas. Hoy, como cada miércoles, último miércoles de cada mes, tenemos siempre al doctor Giancarlo de la Paz, hablando hoy de evaluación auditiva en neonato. Médico otorrino de aquí de la provincia de Barahona, sí, graduado en Cuba, hizo medicina en Cuba también, y lo tenemos por aquí, una joya que nosotros antes teníamos que trasladarnos a Santo Domingo a buscar ese servicio, y gracias a Dios él hizo su especialidad en Cuba y decidió venir, porque muchos de estos médicos se quedan en Santo Domingo, porque por aquí no se gana dinero, por aquí se viene a hacer medicina por altruismo y hacer muchas donaciones de servicios nosotros los médicos que trabajamos en estas provincias pobres. Eso es la realidad. Amén. Entonces, paréntesis, aquí una doctora, una cirujana, la doctora Pagnela, de aquí también de nuestra provincia, me escribe y me dice, nos está escuchando, un saludo, doctora. Se las hice a mis niñas en la misma clínica. Entonces, allá vamos. Los padres que nos están escuchando dirán, bueno, yo tengo un niño que desconocía este tema, no le hice las pruebas nunca, ya es un adolescente y gracias a Dios está todo normal, pero tengo otro que tiene 6 meses, 7 meses. ¿Qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer y dónde lo puedo hacer? Lo primero es que si bien dijimos que lo ideal es que la prueba se realice al momento del alta hospitalaria y a los 3 meses, o en dado caso a los 3 meses, no significa que después de ese tiempo no se pueda realizar nunca más. O sea, todavía en el primer año... Pero al principio, Giancarlo, disculpa que te interrumpa, tú hablas al momento de la de alta de la madre cuando ya cerramos un niño. En el área de maternidad. Exactamente. Ok, entonces... O sea, mayormente quien evalúa al recién nacido el perinatólogo o el pediatra es el perinatólogo o el pediatra, la edad de alta. ¿Cuándo entonces deben llevárselo al otorrino? No, al otorrino el niño debe ir a los 3 meses. A los 3 meses. Pero debe haber un equipo. O sea, primero que el hospital tiene que tener, o el centro en cuestión tiene que tener un servicio de otorrino. Ese servicio tiene unos técnicos que se encargan de hacer estas pruebas. Y el otorrino, por supuesto, se le da el reporte diario. ¿A los 3 meses? No, al momento de la de alta. Al momento de la de alta. Pero no lo tenemos. Exacto. En ningún hospital. Lo correcto es que lo tengamos. Exactamente. Entonces, ya cuando el niño se va de alta, la mamá, todo bien, debe pasar por ese departamento. Eso es una pruebita rápida, eso son 5 o 10 minutos. Si el niño colabora, se le hacen sus pruebitas. Todo normal, excelente. No hay factores de riesgo, perfecto. ¿Hubo algo anormal o hay factores de riesgo? Bueno, a los 3 meses tiene que hacerse el potencial evocado auditivo. Pero tiene que estar ese departamento de audiología y de otorrino en el hospital. Estos son equipos que en un consultorio pequeño pueden estar perfectamente. O sea, esto no es que hay que tener una gran infraestructura. Es un pequeño departamento con los equipos para hacer estas prueas de pesquisaje. De hecho, el mismo equipo hace las 2 pruebitas. Tanto el potencial, tanto las emisiones autoacústicas como la impedanciometría. Dígame, doctor. No, entonces la importancia de un ejemplo de hacerlo en el área de maternidad del hospital. No sería el otorrino en sí, ¿verdad? Sino sería el pediatra o el neonatólogo. Un equipo de técnicos. Un equipo de técnicos. Que hayan hecho una especie de certificación y diplomado en audiología en este tipo de técnicas. Ya la interpretación y el manejo siguiente sí lo va a determinar. ¿Y en el hospital tenemos equipo, doctor? En el hospital están los equipos. Lo que no está establecido es el protocolo, y porque esto es un equipo al final multidisciplinario. Tanto el pediatra, perinatólogo, otorrino. El equipo humano. El audiólogo. El equipo físico tal. El equipo físico.
físico. Sí, lo donó UNICEF. ¿Y entonces? Bueno, pregunta. Hay que entrenar un personal está muy para bonito ese. ¿Y qué tiempo hace que lo donaron? Esa puerta cerrada, sí. Más de 2 años está ahí. Sí. Eso. O sea, desde la gestión de Carlos entonces. No, después que yo salí. Después que salió. el área instalada. Entonces. Me consta que, por ejemplo, la doctora Canario, que es la jefa del departamento de pediatría del hospital, se ha acercado a mí varias ocasiones, preocupada Para porque ver que eso ella funcione. quiere, exactamente. ¿Y la dirección De eso qué doy dice? constancia. ¿Y la dirección qué dice? Bueno, ahí que está el detalle, doctor. Ahí está el detalle. Me gusta hacer preguntas, sí, tú sabes. Exactamente, ahí está el detalle. Entonces, Carlos, no te rías. volviendo al tema. Yo no sabía que ese equipo existía ahí en el hospital. Sí, lo tenemos. Porque si tiene 2 años aproximadamente Sí. y tiene el equipo, el recurso humano y tiene los equipos físicos. No, faltan entrenamiento de... Bueno, falta nada, entrenar pero los eso es cuestión de voluntad. Sí. ¿O sí o no? Eso es cuestión de hasta los mismos empleados. De voluntad. Eso es cuestión de voluntad política. Claro que sí, de voluntad, no política, de voluntad, O sea, gerencial. de voluntad política o gerencial de los mismos. Bueno, Claro. cuando a ti no te personal interesa que una nos dirige. cosa, Carlos, Erasme, tú lo dejas que ruede. Cuando no te interesa, ahora si te interesara, ¿verdad? Se beneficiaría la región completa si eso entra en funcionamiento. Exactamente. Así es. Claro, eso también implicaría hacer acuerdos con el sector que puede facilitar el tratamiento a estos niños, Sí, porque claro. no solamente, te hago el Sí, pesquisaje y qué no hago hacemos contigo. nada. No, pero está con bien, eso. pero lo importante es que se haga el diagnóstico. También, claro. Esa es la primera parte, ¿no? Claro, así es. Y luego el tratamiento temprano. Exactamente. Pero si hacemos hacemos el tratamiento, por lo menos no podemos resolver acá, referimos. Exactamente. Ya. Entonces, decíamos que si bien lo ideal es esa edad alta o a los 3 meses, un niño que tiene 6 meses, que tiene 1 año, que tiene 1 año y medio, también se le puede hacer la prueba. O sea, no es como que ya no se le puede hacer. Porque de hecho se le hace también a niños que, por ejemplo, niños que van que tienen algún déficit del desarrollo escolar, está dentro de las pruebas. Así es. De hecho, muchas escuelas Vienen a privadas, escolar, ya. en sus requisitos de admisión, Sí, se lo exigen. piden evaluación auditiva y evaluación visual. Y también hay escuelas parroquiales que también lo exigen. No solamente colegios privados, sino también hay escuelas públicas que también lo exigen. Eso depende de cada director que esté ahí. Debería ser estandarizado para todas las escuelas. Para todo el mundo. Como ahorita Giancarlo mencionó también que como que se está normalizando a nivel de ley. Que Sí, sea, hay una ley ya sobre eso, lo que no se ha aplicado. Ok, Lo que como no se- pasan con muchísimas leyes que Exactamente. tenemos nosotros los dominicanos. No se han de leyes equipado los tenemos muchas en este hospitales, país, lo que no le se ha faltan son preparado los el fondos. equipo técnico. Entonces, Y que se aplique. Y que se aplique. así es. Sí, porque A aquí hay todos- ley sin fondo Y hay leyes que también que no se aplican. que no se aplican. Bueno, entonces, todo lo que nos escuchan es si tienen niños menores de 2 años que nunca se han hecho estas pruebas, tenemos en Barahona la posibilidad de poder realizarlas, claro, en el sector privado, pero pueden agendar su cita, ya sea en el hospital o en el sector privado, con los otorrinos de la provincia. Bueno, el único público soy yo, con el otorrino de la provincia, pero bueno, también están los demás colegas en el sector privado, para encaminarlos. O sea, primero el paciente se le hace una evaluación física, para ver que no haya ninguna alteración que pueda interferir con la prueba, y se le manda esa prueba. Aquí en Barahona hay un centro, trabaja con los seguros. Por ejemplo, Senasa Contributivo cubre el 100% de estas 2 pruebas Y iniciales. ¿Trabaja con Senasa subsidiado? No, No. subsidiado no, hasta donde entendía no. No sé si ya lo hacía, pero hasta donde tengo entendido no. Pero contributivo sí, y casi todos los demás. Pero hay que hacer el esfuerzo porque la importancia de esto, volvemos al inicio, es que su niño pueda desarrollar el lenguaje de forma adecuada y pueda insertarse en la sociedad de forma adecuada, porque es que si no desarrolla el lenguaje, es un niño que lo estamos condenando a una vida de discapacidad, que una vez en un curso que yo hice de este tema, con las personas de la audiología, el licenciado Carlos, que es el representante de ellos, audiólogo, él decía que debería ser hasta ilegal que un niño no desarrolle el lenguaje por falta de un pesquisaje auditivo y un tratamiento precoz. O sea, fíjese la connotación que este señor, que se ha dedicado toda su vida a esto, le da a este tema. O sea, no es un asunto de que solamente es inmoral
que es inhumano, es que tiene que ser ilegal y condenarse con cárcel el niño que por descuido no se haya pesquisado de forma adecuada y no se le haya puesto un tratamiento de forma adecuada y que ese niño entonces se condene a una vida de discapacidad por un tema auditivo que se puede corregir, porque ya dije que todos los problemas auditivos tienen algún tipo de solución. Todos. Si hay algún radio escucha que nos interesa para interactuar, nos puede llamar para interactuar con nosotros ahí. Sí, pueden llamar. O si tienen algún pueden llamar al familiar que no tiene una 800, ampliación. sí. Llamar al 809-524-4907. 809-524-4907. Ahí están las líneas abiertas y nos pueden llamar y hacer la pregunta o el comentario. O si tienen algún familiar. Algún niño que tenga esa condición, pueden ya saber dónde dirigirse. Que para esto está hecho este programa, para orientar y educar en salud a la población, a la región Enriquillo, al país y al mundo. Y ya que nos vemos por televisión, ¿verdad? Sí. Y a través de YouTube. Así que... Giancarlo, ahorita mencionaste el tratamiento, el implante coclear, pero sé que existen otro tipo de tratamiento. Claro. Para estos niños. ¿Cuáles otro tipo de tratamiento tenemos? Una vez ya, por ejemplo, si se hacen las 2 primeras pruebas y se detecta en ese momento que tiene algún problema, ¿se da algún tratamiento en ese momento? ¿Se empieza ahí? ¿O se hace la tercera prueba para ver que si en realidad hay problemas de un problema completo ya de audición? Sí. Yo hice el énfasis en el implante coclear porque esa es, digamos, la condición que requiere el implante coclear, es la condición que definitivamente va a incapacitar al niño de forma total para aprender a hablar. Pero el tratamiento va orientado según el daño auditivo, según el grado de pérdida. Cuando el daño es sobre todo de la parte conductiva, de oído externo y oído medio, por algún tema, por ejemplo, de malformación del conducto, de la oreja, de la membrana timpánica, del pabellón auricular, existen las audioprótesis. Son unas prótesis auditivas externas que se colocan que cumplen o suplen esa pérdida que el niño tiene por el problema auditivo. Pero este fue un niño que su cóclea está bien, o sea, lo que tenemos que aquí es priorizar que el estímulo llegue a la cóclea. Eso es mucho más económico, es mucho más asequible, pero bueno, este niño tenía al inicio solamente una pérdida de punto de vista conductual, o sea, no es tan severa como el niño que requiere el implante coclear. Pero en este caso sí lo que se pone son las audioprótesis, que pueden ser por vía ósea o por vía aérea. Que repito, están en comparación al precio del implante, está más asequible y nos garantiza que ese niño pueda ir escuchando hasta que ya después, que tenga una edad más avanzada de maduración ósea, se le pueda hacer el tratamiento quirúrgico correctivo de la malformación que tiene. Porque, por ejemplo, hay niños que nos llegan con agenesia del pabellón auricular, o sea, que nunca se formó el pabellón auricular, o que no se formó el conducto auditivo, o que no se formaron las cadenas de huesecillos, pero la cóclea está bien. En ese caso priorizamos una prótesis auditiva para ir estimulando esa cóclea en lo que el niño va creciendo, y ya luego que tenga una cierta edad, casi siempre a partir de los 8 años, pues se le hace el tratamiento quirúrgico correctivo de toda esa parte externa de la audición, o sea, del aparato auditivo. Pero este niño no requiere implante coclear porque su cóclea está bien. Ahora, el niño que tiene la cóclea alterada, ahí sí, no hay de otra. Ese sí necesariamente lleva el implante coclear como tratamiento final, pero previo hay que garantizar una estimulación mediante estas mismas prótesis de esa cóclea, porque una cóclea que no se estimula durante años, no garantizamos que responda al implante coclear. Se da el caso, doctor, de, por ejemplo, me han llegado pacientes de una misma familia, 2 niños, que tienen el antecedente en la familia de que son sordos. De que ellos tienen ese problema y ellos lo toman como normal. Lo toman como que algo normal. Como algo genético, sí. Ya dicen. Y como que no hay nada que hacer. Exacto. Y es triste que esto realmente donde pasa en los extractos más humildes de la sociedad, pero como decía ahorita, o sea, es realmente inhumano que esto que tiene solución y desde el punto de vista económico, realmente se pudiera solventar si existiera la disposición adecuada, porque es un ser humano, es un dominicano que no se va a incorporar luego a la vida productiva, que no va a pagar impuestos. Entonces al final
no solamente la calidad de vida de ese paciente, de su familia, porque no es fácil vivir con una persona con esas condiciones, es que todos como sociedad lo vamos a sentir al final, que un dominicano no puede incorporarse y no puede tener una vida plena. Entonces esas son las opciones, doctor. Volvemos y repetimos. Si alguien quiere hacer una pregunta al doctor Giancarlo de la Paz sobre este tema, pueden llamar al 809-524-4907. Mira, y este es un tema que hay que repetírselo frecuentemente, porque esto trae mucho trastorno a nuestros niños y adolescentes, cuando ciertas patologías que pueden ser preventivas y detectadas a tiempo, y corregir a veces mucho trastorno a mi nivel familiar, porque a veces los familiares entienden que el niño son de esos niños desaprensivos que tiene, por ejemplo, o lo consideran a veces un niño especial y lo que tiene es una condición auditiva que lo está afectando totalmente. Así es. Entonces ya cuando lo mandan al otorrino a los 3 años, después que pasó por todo el mundo, hay pacientes que han ido al psicólogo, al psiquiatra, al pediatra, todo el mundo, y a los 5 años llega al otorrino. O sea, que pero ¿y cómo? Lo ideal, ahorita que Giancarlo mencionó un equipo de técnicos, lo ideal sería que en cada, por ejemplo, hospital provincial tenga este equipo de técnicos. Aunque no lo tenga, que lo deriven a los hospitales regionales o provinciales. Carlos, hay veces que se te hace difícil a ti como padre conseguir 200 pesos para venir a Barahona. Entonces, si el Estado que... Tú lo dices así de sencillo, pero es así. La realidad. Esa es la gran verdad. Entonces, si el Estado que nuestra Constitución establece que el Estado es el garante de la salud del pueblo dominicano y tiene los hospitales públicos y la salud pública así mismo, entonces para el Estado gastar 10 o 15 millones en estos equipos y hacer la inversión en el personal no sería cuesta arriba. A cualquiera de nosotros, si es cuesta arriba, buscar ese dinero para montar estos equipos. Sí. Estoy como en la escuelita levantando la mano. No, pero vamos a aterrizar este tema, doctor. Lo que se ha hablado en esta última semana, el tema de las exoneraciones de los vehículos de nuestros honorables diputados y senadores. Oye, ¿usted sabe cuántos hospitales estarían equipados con estos equipos nada más con ese dinero de la exoneración? Pero dicen los abogados, dicen los diputados que no solamente a ellos le dan exoneraciones. O sea, como que ellos quieren decir que hay otros funcionarios, charlatanes o ministros, ¿verdad?, que le dan exoneraciones. Y por ejemplo, también... No entiendo. O sea, se están ¿cómo tirando la pelota uno al otro. Mencionaron ahorita las ARS que deben cubrir, pero que el Estado debe cubrir también la salud del pueblo, pero, por ejemplo, la ARS Senasa, que es la ARS estatal, se rige por la misma norma de la ARS privada, y también es una negadora de servicios a los pobres dominicanos. Le encanta negar servicios y incumpliendo la Constitución y la misma ley de seguridad social, porque la seguridad social viene a brindar exactamente seguridad social. La salud es parte de la seguridad social de todos los dominicanos, y que un niño no puede escuchar, no puede desarrollar su vida plenamente, su vida adulta. Esto es salud social. Tomando en cuenta que sí se puede arreglar, o sea, porque si todavía no se pudiera, pero o sea, sí se puede. Se puede, o sea, se puede arreglar. Eso es fácil arreglarlo. Imagínate sí. que claro. Senasa subsidiado no cubre estas pruebas, que no sé cuánto qué le cuesta a cada familia. Vamos a suponer que le cuesten algunos 10,000 pesos las 3 pruebas. Sí, hay dos cosas que hay que entender. Mira. Eso es un sueldo base de mucha gente. De mucha gente. El que trabaja, porque la mayoría de los dominicanos vivimos del menudeo, del día a día. Sí, pero hasta que no le quiten a los administradores de la salud, no le quiten ese poder que tienen, que lo tienen desde el 2020. Desde el 2000 lo tienen, 2001. 2001. Tienen el la ley de seguridad social. La administración de la salud del pueblo dominicano, y han pasado gobierno tras gobierno y no han podido doblegar a esos administradores de la salud. Es que no ha habido una voluntad política, porque si no, todos estos problemas de salud estuvieran resueltos. Y es como siempre decimos, el gobierno es el garante de la salud.
Y como se ha mencionado, tú ves que se hace reforma fiscal, pero tú observas el presupuesto de salud nunca se aumenta. Entonces, nunca ha habido voluntad ni gubernamental y la población nunca ha exigido un derecho que le corresponde de ley. O sea, el pueblo tiene que dedicarse a exigir lo que le toca. Solamente se viven quejando cuando no tienen garantía de salud. Entonces se quejan con el médico y con el personal de salud. No se quejan con el gobierno, que es quien lo dirige. Por eso y el médico que es víctima de esa administradora del mismo sistema. Yo estoy de acuerdo que la salud en realidad debería socializarse. O sea, que el Estado sea el dueño de la salud, que no esté en manos de ningún, porque negociar con la salud, que es lo más preciado que un ser humano tiene, como que es inhumano. Así negociar con la salud. O sea, yo decirte, no te voy a cubrir tal cosa, porque eso yo voy a gastar mucho dinero y no voy a ganar tanto dinero. Hace mucho que no escuchamos de todos los millones que se ganan las ARS. Dejaron de publicarlo porque la gente empezó a reclamarle y lo decían como un logro. Nos ganamos 120 millones. Son 120 millones que te ganaste, abusador. Negándole el servicio a la población, negándole el servicio. De negación de servicio a quien lo necesitaba. No fue que te lo ganaste porque lo invertiste o empezaste a vender, empezaste a negar, empezaste a matar gente, empezaste a dejar que la gente se muera. Y eso es muy triste, muy triste. Y lo bonito es que ellos no hacen absolutamente nada, solamente ser intermediario, recibir el dinero. Recibir dinero. ¿Por qué? Porque el Estado pone una parte, ¿verdad? Y el empleador el trabajador una parte y el empleador otra parte. O sea, ellos solamente se ganan todos esos millones, nada más siendo intermediarios de documentos, de papeles, de expediente, con un auditor médico, un personal administrativo que solamente está ahí para ser intermediario nada más de documentos, porque ellos no hacen ninguna inversión, de documentos. Bien, entonces, de ese porcentaje que pone el trabajador más el que pone el empleador, y ese dinero ellos lo administran, y ahí le quedan esos miles de millones que le quedan anualmente de beneficio. Bien, Giancarlo. Wow. Unos últimos minutos que es un negocio redondo. Yo creo que ni el narcotráfico deja más dinero que eso. Bien, Giancarlo, y al final. Recordar los aspectos importantes de lo que hemos hablado hoy. La importancia de la evaluación auditiva neonatal es que de esto depende el desarrollo del lenguaje. Ya los que nos han escuchado, favor extender la voz a sus vecinos, amigos, de que todo niño debe ir a evaluarse con un otorrino ideal a los 3 meses. Pero si su niño tiene 1 o 2 años, todavía está a tiempo. Y también le hacemos llamado a los médicos, principalmente a los médicos de atención ponerse primaria. las pilas. Ponerse las pilas con estos niños que llegan a las unidades de atención primaria. Exactamente. De forma temprana, que manden al otorrino a hacer la evaluación. Así es. A tiempo. Y la cuestión, el punto de optimismo es que todos los trastornos auditivos tienen algún tipo de solución. O sea, la cuestión es de ponernos, como dicen los cubanos, para la cosa. Bueno, nada, finalizamos este programa. Gracias a estas 2 instituciones que voy a mencionar. Ojalá que se sumen más apoyando este programa Médicos en la Radio, que es para beneficio de la población. Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la farmacia Dignali. Farmacia Dignali, laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignali, al servicio siempre para tu salud. Farmacia Dignali. También este espacio llegó gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Ven a NAC Clinic, comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta, implantes dentales, blanqueamientos, brackets y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Giancarlo de la Paz, el doctor Alexander Erasmi y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.